Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas. ¿Calles? ¿A dónde vamos? No se necesitan calles. Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 67 de 4 DeLoreans. Como les habíamos avisado la semana pasada, esta va a ser la segunda parte del episodio que nos quedamos pendientes con los giros de tuerca. Del otro de la pantalla, ya saben, está Omar, aquí estoy yo de este lado. Espero que les haya gustado, espero que se hayan quedado en el suspenso de las 3 películas que platicamos, que ya hayan ido a verlas. Y pues bueno, que vengan y espero que les guste que las que vamos a platicar en esta ocasión. Pues sin más que decir, los dejo con la continuación del episodio anterior, ahora episodio 67 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos. Que es la que creo que la que nos sigue, ¿no? La que nos sigue, de hecho. Sí, que esta es de 1995 también. También, correcto. Sospechosos comunes, de Bryan Singer, que fue de las primeras películas que hizo Bryan Singer. Después fue por el lado comiquero con toda la saga de X-Men. Superman Returns. Y por ahí unos capítulos de Doctor House. Sí. Pero, pues Bryan Singer seguramente lo conocemos mucho, o muchos lo ubicamos porque pues, fue el que nos trajo a los X-Men a la pantalla grande. Correcto. Dirigió las primeras 2 y ahí lo irónico del asunto que decidió no hacer la tercera por hacer Superman Returns. Ajá. Las 2 fueron un fiasco verdadero. Totalmente. Las 2 películas fueron un fiasco verdadero. Después regresó con la segunda parte, bueno, cuando volvió a echar a andar la franquicia con Días del Futuro Pasado. Y pues ya la última que no vi, ni siquiera vi. Híjole, que es un desastre la de Apocalipsis, es un desastre por donde se le quiera ver. No me quedaron ganas de verlas, pero bueno, por ahí es donde está Bryan Singer. Y bueno, Bryan Singer cerró con Bohemian Rhapsody el año pasado. Hace un par de años. La verdad es que está bien. En lo particular me encantó verla en el cine. Sí. O sea, te sentías en el concierto, o sea, eso es creo que la experiencia que tiene esa película, porque ya verla después como que no sé, ya no me generó tanto, ¿no? Pero haberla visto en el cine creo que sí fue una buena experiencia. Valió mucho la pena. De hecho sí, verla en el cine, toda esta parte, sobre todo el final de esta recreación del concierto en Wembley, es muy muy emotivo. Te voy a ser honesto, yo estaba muy emocionado cuando estaba esas escenas. Sí, no, la verdad es que son de las películas que totalmente son diseñadas y hechas para el cine. O sea, correcto. La experiencia no va a ser igual verla en tu casa, para nada. No es que sea una mala película, pero vuelvo al mismo. O sea, lo que le da ese punch es la magnificencia del sonido, ¿no? De escuchar a Queen. Así es. En vivo, o simular esa parte en vivo, creo que es lo que le da el peso a esa película, ¿no? Correcto. Pero bueno, regresando a nuestra cinta, Sospechosos Comunes, hay un buen reparto también en esa película. Por ahí tenemos a Benicio del Toro, tenemos al hermano de Alec Baldwin, tenemos al propio Kevin Spacey, que como dices, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que sí le dieron el Oscar, ¿no? Como actor le dieron el Oscar como actor de reparto después de esta película. ¿Sí? Y fue de esos papeles que a él empezó a darle la popularidad y lo que hoy en día es Kevin. Bueno, con todo su onda giro raro, extraño, que eso da para un podcast también. de toda la situación, y que milagrosamente con 6 acusaciones o 7 acusaciones, 6 de ellos han fallecido. Y ahí está. Y ahí anda libre. Superó a Underwood por mucho. Superó a su personaje de House of Cards por mucho. O sea, la realidad lo superó. Pero bueno, digo, eso ya es otro tema, ¿no? Es otra historia. Pero aquí te plantean pues un suceso donde es un accidente en un barco donde murieron 27 personas. Y solo hay un sobreviviente y uno que está quemado, en estado de coma, algo así, y está en otro lugar, ¿no? Y este sobreviviente, que es un tipo, pues pareciera de bajo perfil, tullido, así, con camina chueco, chueco, que habla temeroso, que se ve que es el gato del gato, que no sabes cómo llegó a estar metido en eso, pero ahí anda, que es el personaje de Kevin Spacey. Y empieza un proceso de interrogación sobre saber qué es lo que pasa, porque pues la policía plantea que es un tema de drogas que estaban en este barco, pero pues al explotar pues no queda evidencia realmente de muchas cosas, ¿no? Y pues la película se va desarrollando en este interrogatorio
la policía hacia este personaje, y en paralelo lo que va sucediendo alrededor es qué está pasando con el otro sobreviviente, ¿no? Porque al final del día es el otro cabo que está por ahí suelto para poder dar con la persona, ¿no? Y aquí es donde sale el personaje famoso de Keyser Söze, de la boca de Kevin Spacey, que yo me topé primero con el personaje, o sea, en algún momento me topé con el nombre de Keyser Söze, y después me topé con la película, ¿no? Y aquí es donde siento yo que el guión te plantea que tú también te vayas creando y tú formes parte de la experiencia de quién diablos es Keyser Söze. Correcto. Porque te van planteando historias, leyendas, te van contando esa historia cuando él lo presenta de lo que los húngaros se metieron a su casa y amenazaron a su familia, y literalmente el güey dijo, pues me vale gorro, y él mismo mató a su esposa y a su hija y mató a todos para que el húngaro fuera a correr el rumor de que era el diablo prácticamente. Él era el diablo, ¿no? Entonces el mejor ¿cómo es la frase? El mejor truco del diablo. El mejor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existe. Entonces te plantea un personaje que está bajo perfil, que nadie lo conoce del todo, que nadie sabe bien quién es, que nadie lo puede identificar, pero que te hacen ver que es el mero de todo, ¿no? Es el que maneja toda la situación, ¿no? Claro. Y pues básicamente la película se desarrolla en ese careo entre el policía. Obviamente tiene flashbacks hacia... ¿Y por qué se llama Sospechosos Comunes? ¿Por qué? Pues porque hay un encaramiento de 5 que están planteando este golpe, que son los principales, y que son sospechosos de ser los culpables de la situación, de la explosión, ¿no? Claro, porque todos estos personajes son personajes que tienen antecedentes. Entonces hacen esta ronda que le llaman, que es este famoso careo. Sí, este famoso careo, esta famosa escena de las escenas policíacas, donde vemos entrar a varias personas en frente a una pared con rayitas para medir la estatura, y hay un espejo doble, ¿no? Y del otro lado alguien identifica a quien sea el culpable. Finalmente así es como se reúnen estas 5 personas, y volvemos a lo mismo. Es otra película de esas que no son lo que parece totalmente, porque empieza como un drama policíaco por un lado, luego se empieza a ir hacia el lado de una película de gangsters. Vemos de pronto cómo se forma también estas películas como de heist movies, de que es un equipo que empieza a hacer pues a cumplir ciertas misiones, y así es, ¿no? Se conforma este equipo, empiezan a hacer ciertas misiones que salen relativamente bien hasta que una sale pues mal, ¿no? Y todo esto es finalmente también el trabajo de guión, que también ganó Mejor Guión Original en su año, Oscar a Mejor Guión Original, tiene mucho que ver porque toda la película está narrada desde la perspectiva de un testigo. Y este testigo es Kevin Spacey, y bien mencionas, Kevin Spacey es uno de estos 5 personajes que formó parte del equipo, pero que finalmente es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces tampoco nos queda del todo claro cómo es que sobrevivió, ¿no? Siendo de los 5 era el que menos aptitudes parecía tener para el crimen, ¿no? Y bueno, todo es muy curioso esta película. Y aquí viene algo bien interesante del guión. Todo está narrado, todos son flashbacks de la narración más bien de Kevin Spacey hacia el policía, porque el policía le está preguntando, o sea, pues le está como obligando, ¿no? A confesar de cierta manera, creyendo el policía que tiene control, ¿no? de la situación. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo y no extendernos mucho más, porque realmente creo que todo lo que sucede en medio no es tan memorable, ¿no? O sea, vemos como misión, le sale bien, les encargan una misión, no la quieren hacer, los obligan, bueno, entonces ya nos obligaron, vamos a hacerla, se ponen de acuerdo, resulta que es una misión suicida, y pues como es una misión suicida, pues todo sale mal, ¿no? Todos fallan. Entonces, básicamente de eso va, y pues y gira en torno a este personaje mítico que mencionabas muy bien de Keyser Söze, que supone que los contrata a ellos porque tiene un tema de drogas con los húngaros, que tienen un trato con unos argentinos, que están traficando, que, o sea, hacen como un medio desastre, que realmente no es como tan relevante. O sea, lo verdaderamente relevante aquí viene al final, cuando te das cuenta de lo que pasa. Y antes de darme argumento, no sé si quieres platicar qué pasa ahí en ese final. Sí, ahorita que mencionas eso, o sea, el guión mañosamente, como dices tú, está narrado desde la perspectiva de una sola persona, y desde, en teoría, el único testigo que existe. Entonces tú formas parte
la visión o de la perspectiva que tiene el policía al escuchar. Correcto. Y obviamente te llenan esa perspectiva con escenas que al estar contadas por este personaje, tú asumes que son escenas que pasaron. Uh-huh. Entonces también te dejas envolver por la situación o lo que te están contando. Y creo que ahí es donde es un poquito, digo, no, o sea, sí es un poco mañoso el guión, pero es parte de la esencia de la película, ¿no? Y el grandioso giro de tuerca de todo esto es que el personaje de Kevin Spacey, que es tullido, que es débil, que siempre te lo han planteado, todo este careo con el policía le ha venido contando la historia de este famoso Keyser Söze, uh-huh, con detalles así muy específicos, nombres, lugares, lo que él sabe. Digamos que él abrió la boca. Uh-huh. Él simplemente dice, yo no tienes cómo inculparme, yo te estoy diciendo lo único que yo sé, y todo lo que sé es esto, ¿no? Y como dices, el policía se siente en el control total de la situación. Y voy a hacer una alusión a los matrimonios, así cuando dicen que el hombre sabe que cree que tiene el control de la relación cuando es totalmente lo contrario. Así es. Algo así le pasa a este policía, o sea, el poli tiene total control de la situación cuando es totalmente lo contrario. Y te va envolviendo, ¿no? Y tú vas conociendo esa historia por lo que te va contando, ¿no? Pero por otro lado está la historia paralela de este otro testigo que está vivo, uh-huh, que hasta cierto punto es el último cabo que está suelto, ¿no? Para poder identificar al famoso Keyser Söze, ¿no? Llega el punto en el cual los policías dicen, pues es que no tenemos cómo retenerlo, lo encontramos en la escena del crimen, pero no hay nada que lo inculpe, no hay nada que lo vincule, tiene antecedentes pequeños y no tenemos realmente algo ahorita de peso para poder mantenerlo aquí, entonces pues déjalo ir, ya nos dijo todo lo que sabía, déjalo ir, ¿no? Y ahí creo que el aspecto visual es muy importante, porque te va dando un planteamiento que en un periodo de 2 minutos el policía se empieza a percatar que todo lo que está en su espalda, que él nunca vio, o sea, uh-huh, todo lo tenía en su espalda, y cuando se da la vuelta y ve con su taza de café el panorama que estaba viendo Kevin Spacey, ¿sí?, se da cuenta de que todos los elementos que Kevin Spacey le dijo de este cuento, uh-huh, estaban en su espalda. Correcto. Nombres, lugares. Entonces Kevin Spacey fue armando, o el personaje fue armando toda la historia en función a los elementos que iba tomando de su lado, ¿no? Así se es. hizo pasar por este personaje totalmente low profile. Me encanta cuando tira la taza, cuando se da cuenta, y uno de los personajes principales era un tal Kobayashi, uh-huh, y resulta que el Kobayashi, y si ves la película, ya después que la vuelves a ver, cuando toma la taza, se ve que revisa abajo y se da cuenta del nombre, y ese nombre lo ocupa para plantearlo dentro de la historia. Correcto. Entonces, pues Kevin Spacey es un gran narrador, se vuelve un narrador completo de una historia totalmente ficticia, totalmente sacada de la manga en ese momento, y tú formaste parte o te envolviste junto con el policía, ¿no? Así es. Y a la par te van mostrando Kevin Spacey afuera caminando en una escena a mi gusto que es épica, incluso por ahí Scary Movie creo que la parodia también, donde va caminando él tullido y le sigue el paso y de buena esa primera se empieza a caminar bien. Correcto. Normal, tranquilo, su mano que estar así toda lastimada, pues, normal, todo. Te das cuenta que el cuate engañó completamente a todo al policía detective, uh-huh, y tú como parte de la audiencia te formaste parte también de esa mentira, ¿no? Y que el famoso Keyser Söze pues no existe. Nunca existió. O sea, fue un invento al final del día, o en este caso él es Keyser Söze, ¿no? Dentro de todo, porque al final él le metió mucho de su cosecha para el misticismo del personaje, pero al final él es el que terminó sobreviviendo y él es el que generó toda la situación y él es el que realmente ejecutó esto, ¿no? Así es. Y ahí nada más un punto curioso de eso, se cuenta que todos los que estaban involucrados no sabían incluso quién era Keyser Söze. Correcto. Incluso todos pensaban, o todos dentro del guión podían asumir que ellos podían haber sido el famoso, uh-huh, Keyser Söze. Porque nunca les determinan de delimitar un rol específico a cada uno de los sospechosos comunes. Entonces hasta los mismos actores no sabían quién era Keyser Söze. Creo que lo único que sí lo supo obviamente fue Kevin Spacey, uh-huh, por la escena final, pero los demás actores se quedaron un poquito con esa misma perspectiva de pues hasta ahí, incluso por ahí dice, creo que Vinicio del Toro es el que dice, pues yo fui al cine pensando que yo era Keyser Söze y al final resultó que no era yo, que era Kevin Spacey, uh-huh. Entonces te habla mucho también de ese manejo de guión, de ese manejo de dirección, de involucrar a tus actores en esta misma farsa, digámoslo así, en esta trampa,
hacia el espectador, y que hasta el final te das cuenta de la situación, ¿no? Ese giro de tuerca de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Que lo tuvieron ahí todo ese tiempo, él era el criminal, él era el principal. Así es. Pero simplemente lo supo envolver, ¿no? Así es, sí. Y bueno, lo único que quería mencionar muy rápido es, al ser, y esto ya te das cuenta después, la verdad, porque en el momento no te das cuenta, pero vean ustedes la película y fíjense muy bien, y hay bastantes errores argumentales, muchos, por todos lados, pero en realidad son a propósito. Están puestos ahí porque al ser una historia contada por alguien y ser una historia completamente inventada, pues tienen millones de licencias. Entonces por eso finalmente, si de pronto, incluso, o sea, podría pasar como pasa en Los Simpson, ¿no? Así de las caricaturas no tienen que ser siempre exactas y que pasa otro mero por la ventana. Podría haber pasado aquí, ¿no? Porque es eso, es un argumento completamente inventado por el personaje de Kevin Spacey y... Sí. Y bueno, es a propósito todo eso de los errores argumentales. Ahora, cabe mencionar que esta película en la crítica no le fue nada bien, ¿no? La crítica la hizo pedazos, pero de cierta manera le dio a Kevin Spacey este Oscar, ¿no? Por mejor actuación. Sí, a mi juicio, según yo, y por ahí también todo lo que estuve leyendo, pues fue el papel que le dio como ese pum. ¿Sí? A él directamente, ¿no? Ese boom de ahí se vino Seven, de ahí se vino American Beauty, de ahí se vino infinidad de películas que ya eventualmente fue haciendo, donde pues su talento histriónico se vio mucho más, ¿no? Pero, como dices, o sea, todos esos hoyos argumentales son totalmente justificables con el hecho de que Luke Brothers se sacó la historia de la manga en el momento. Sí. Y se casó y siguió su personaje, ¿no? Y es ahí donde ya que te das cuenta de cómo pasa la parte final y la cara del policía o del detective cuando se da cuenta que le vieron la cara completamente priceless, y se ve que sale desesperado buscándole y pregunta y no vieron al tullido y esto y ya se fue, se peló y tal cual. Porque faltó algo. Cuando estaba saliendo llega el fax del sobreviviente que logró dar un retrato hablado de la persona. Ajá. Y pues es la cara de Kevin Spacey. Entonces es ahí donde también te queda así de el detective se queda así, puta, ya la regué, ¿no? Claro. Pero pues ya no se da tiempo de volver a capturarlo, ¿no? Y se pela, tal cual. Se sale con la suya, ¿no? Con esta historia inventada. Sí, así es. Además es una película, no es muy larga, dura menos de 2 horas, entonces se la pueden echar cualquier día sin problemas. Está interesante, la verdad es que está padre y sobre todo por ver esto, ¿no? Por ver los inicios de la carrera de Kevin Spacey por ahí. Vemos a un Benicio del Toro que pues también casi irreconocible porque es muy joven en esta película y también actúa como de un irlandés muy impulsivo, medio raro, que incluso ni se le entiende el hablar. Está interesante, está entretenido. Por ahí sale un ratito Giancarlo Esposito, que tiene 2-3 escenas, que es el Gustavo Fring actualmente. Y eso es lo padre luego de ver estas películas. Claro. Te topas con actores que ahorita ya son o muy conocidos o están consagrados y cuando te los topas en esos inicios, no sé, a mí me da una sensación padre, ¿no? De mira, fulanito, sí, claro, cuando apenas está empezando. Así es. No es que Esposito sea muy joven, ¿no? Pero pues no era tan conocido como es ahorita. Ahorita lo ves y sabes perfectamente que es Gustavo Fring, ¿no? O sabes perfectamente que es no me acuerdo del personaje de Mandalorian, pero ya los ubicas en ese tipo de papeles, ¿no? Pero pues en aquel entonces no tenía, ¿no? Sí, ¿te parece? De mi parte, pues creo que pasamos a la última que tenemos. Nos quedan 2 en realidad por ahí, y una mención honorífica. ¿Qué vamos? ¿Vamos con Fight Club? Vamos con Fight Club de 1999. Fight Club, que por cierto ya tenemos un episodio que grabamos sobre esta película. Es de los primeros episodios que hicimos aquí en 4 DeLoreans. Entonces vamos a tocarla muy rápido en realidad. Si quieren ir más a detalle, creo que es de los primerititos, debe ser como el 9 o el 10 por ahí. Entonces échenle un ojo a 4 DeLoreans de esas épocas para que escuchen lo que platicamos ese día. Pero bueno, vale la pena recordar porque también Fight Club, volvemos a lo mismo, hacemos el paralelismo y hacemos ese símil como con El Maquinista, ¿no? Porque aquí lo interesante es también, Fight Club es la primera película que yo recuerdo haber visto de Edward Norton. No es la primera que él hizo, pero es la primera que yo recuerdo haber visto de él. Y bueno, pues acompañado por Brad Pitt, que también sabemos que es un muy buen actor, o sea que como te puede hacer películas de acción, que es a lo mejor por la que la mayoría lo conoce, te hace películas de drama, o sea, me parece que es un actor que tiene gran rango actoral en todos los sentidos. Actoral. Y y lo hemos visto, ¿no? Y aquí lo vemos como
como un desquiciado, sin llegar a ser el desquiciado de 12 monos, pero más o menos, ¿no? O sea, da como un poquito ese alarde de actuación. Y bueno, cerramos con Helena Bonham Carter y por ahí está Meatloaf. Y bueno, es una película que decía yo mencionando hace rato que hace el paralelismo con bueno, para mencionar también de David Fincher, de este mismo director del que hablamos hace un momento. Pues hace el paralelismo un poquito con esta pues esquizofrenia, digamos, este desorden mental que es la esquizofrenia en sí. Y regresando a lo mismo del maquinista, pues haciendo la relación donde el personaje de aquí de Edward Norton es el que por no dormir empieza a generar estos síntomas de esquizofrenia, que esto ya es un spoiler en sí, ¿no? Porque de esto no nos enteramos hasta el final prácticamente. Sí, tú lo ves desde una perspectiva de que el cuate, ya ves que va a estos grupos de ayuda, trae como que se le ve un personaje frustrado, un totalmente personaje que no es feliz, un personaje que tiene problemas en su trabajo, un personaje en su vida personal no tiene una estabilidad, o sea, típico treintón, ¿no? típico escenario de los 30s, donde a veces estás un poco perdido. Pero poco a poco, cuando se topa con este personaje que es Tyler, que es el de Brad Pitt, yo mi perspectiva es, encuentro un aire, un segundo aire por el cual querer hacer cosas, ¿no? Y digo, la película, ya que la vuelves a ver una segunda, una tercera, totalmente está justificado la inclusión de este personaje. La primera vez que la ves, no lo notas, no notas quién es Tyler. Cuando ya la viste, conoces y la vuelves a ver, totalmente queda como así como nos pasó con Sexto Sentido. O sea, te das cuenta que todo estaba completamente estructurado para que se metiera en el psique del personaje de una manera natural, ¿no? Y tú no notaras realmente quién es Tyler, ¿no? Entonces, Tyler es ese alter ego de a lo mejor todo lo que él quisiera hacer, pero no hace, ¿no? Y el invitarlo a este famoso Fight Club, que es el nombre de la película, donde puedes llegar a sacar todo ese enojo, coraje, ira, por medio de peleas clandestinas. Y como dicen, la única regla del Fight Club es no puedes decir que existe Fight Club. Correcto. Y él se empieza a clavar mucho con ese desfogue, ¿no? de energía, con esas ganas, con ese adrenalina que empieza a sentir, ¿no? Al empezar a pelear, a empezar a tener todo este tipo de experiencias, ¿no? Y empieza a tomar a Tyler como, yo lo veo como un modelo a seguir, ¿no? Como ese deseo alcanzable, yo quisiera ser. Sí, aspiracional, totalmente. Yo quisiera ser ese tipo, ¿no? O sea, me gustaría ser tú. Y empieza a seguirlo en toda su manera de pensar y en toda su perspectiva de vida, ¿no? Hay escenas ahí chuscas cuando se meten a robar la grasa para los jabones. O sea, la película está llena de sucesos chuscos, padres, que le dan forma a la trama, pero todo va siguiendo la línea argumental, ¿no? La línea argumental es este alter ego que puede llegar o que puedes llegar a encontrarte. Correcto. De lo que tú quisieras hacer pero no te atreves a hacerlo, ¿no? Y que cuando lo encuentras y te dan ese empujoncito, pues realmente te das cuenta que has vivido una vida que no es la tuya, ¿no? O que te has reprimido mucho a hacer muchas cosas. Totalmente. Y también recordemos que hay un punto donde este alter ego, sin saber nosotros que es un alter ego, empieza a manipular completamente la vida de Edward Norton, ¿no? Literal, ¿no? O sea, pues se vuelve casi un pelagatos, ¿no? De Tyler Durden. Y cuando Edward Norton se da cuenta de eso y dice, basta, o sea, como que quiere ponerle un alto, es cuando viene este conflicto, ¿no? Y me parece algo, no le había dado esa lectura, pero me parece algo muy sensato y que puede pasarnos a cualquiera, ¿no? Enfrentarte contigo mismo no es fácil, ¿no? Y a lo mejor muchos lo estamos experimentando ahorita en estos días de cuarentena y de encierro, donde uno se da cuenta que de pronto no se aguanta ni a uno mismo, ¿no? Entonces, obviamente llevado a un polo súper, pues ya a un nivel ya más bien extremista. Extremo, exactamente, pero más o menos por ahí va esa lectura, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y finalmente, como mencionaba yo al inicio, donde viene el giro de tuerca es también prácticamente al final, cuando nos enteramos de eso, ¿no? De que Tyler Durden no existe, sino siempre fue Edward Norton realizando eso, creyendo
que lo hacía otra persona, ¿no? De cierta manera, porque incluso él no recuerda haber realizado esas acciones, ¿no? Y y bueno, como lo mencionaba en el otro episodio que tenemos ya sobre esta película, pues ya hablamos un poquito más a detalle de las pistas que nos van dejando para encontrar este giro de tuerca, los pequeños easter eggs de cómo se nos va apareciendo Tyler en el subconsciente antes, estos pequeños cuadros que meten entre las escenas como mensajes entre comillas subliminales, porque es algo de lo que también habla, ¿no? Del mensaje subliminal, del imperialismo, del capitalismo, de esto que el proyecto Mayhem quiere destruir, ¿no? Que es en torno a lo que gira la trama, ¿no? Realmente, o sea, que este personaje inventado, como dices, es algo que Edward Norton hubiera querido hacer y no se atrevía a hacerlo, ¿no? Pero era algo con lo que no estaba de acuerdo. Y ahí lo habíamos platicado en el episodio pasado, esta beta de múltiples personalidades que empiezan a surgir en el cine, donde desde la perspectiva de guión y desde la perspectiva visual te plantean dos personajes, dos identidades diferentes, pero en el interior del personaje pues es una misma persona que está jugando dos roles, dos papeles, ¿no? Que siempre se interpretan igual que como pasó con el maquinista, con un diferente o con alguien distinto, con un actor diferente, pero que al final la película te plantea que es exactamente la misma persona, ¿no? Sí. Y que si lo ves desde una perspectiva psicológica, creo que todos tenemos un poquito de esa doble personalidad, es decir, todos tenemos diálogo con uno mismo, todos a veces tenemos ese diablito bueno y ese diablito malo que te empieza como a decir haz esto, haz el otro. No sé si ya has visto la película de Walter Mitty. Sí, por supuesto. Me encanta, ¿no? El quién soy y quién quisiera ser. Claro. O sea, el cuate se la vive volando, imaginándose lo que él haría, pero nunca se atreve a hacerlo, hasta que las circunstancias lo obligan a dar ese viaje, ¿no? Creo que todos tenemos un poquito de esa parte, ¿no? De ese conflicto a veces interno entre lo que te gustaría y lo que realmente eres, ¿no? O lo que conscientemente quieres ser y lo que inconscientemente quieres ser, ¿no? Entonces, esto llevado a un extremo donde efectivamente pues, hay una doble personalidad y que el tipo se monta en un papel y se monta en el otro. Y como dices, cuando se da cuenta de que él ha sido siempre Tyler, y esa escena donde te das cuenta que todos los momentos que tú viste como espectador a los dos haciendo algo, que solamente fue Edward Norton el que lo hacía, y que Tyler solo fue producto de esa imaginación, ¿no? de ese sentimiento reprimido, ¿no? Sí. Y que al final del día, cuando lo ve, decide simplemente rendirse y decir, pues, apodérate de mí, ¿no? O sea, claro. Si tengo más ganas de ser Tyler, pues dejemos que él es el que mande y él es el que comande estas acciones, ¿no? Así es. Y la escena final famosa, con la música donde se estalla, donde se ve con esta Helena Bonham Carter agarrados de la mano, escuchando la canción de los Pixies. Creo que es, yo he escuchado por ahí muchos que son escenas y son secuencias que se quedan grabadas en la mente, ¿no? Y a mí me pasó haberla visto, esa idea de que logró este plan contra anticapitalismo y que se dejó entregar a su yo reprimido. No sé, creo que son de las escenas de cine que te quedan, ¿no? Y creo que eso es lo que te da el punch en esta película también. Sí, completamente memorable. Igual, gran película, siempre la hemos recomendado, así es que también échenle un ojo cuando puedan porque, o sea, no tiene desperdicio. Sí. Vamos con las últimas dos que tenemos por ahí. Tengo por ahí Primal Fear y Identity o Identidad. Identidad y la raíz del miedo, ¿no? Así es. Fíjate que vamos a ligarla con esto de múltiples personalidades con la siguiente, que es la parte de identidad, y también se liga con la otra porque es donde vemos, me parece que es el primer papel de Edward Norton, la raíz del miedo. Creo que si no mal recuerdo es la primera o el primero que él tiene como protagónico. En la parte de identidad es una película donde te plantean una serie de sucesos que hacen que un grupo de desconocidos, bueno, gira en dos líneas, ¿no? La historia gira en una primera donde tú ves que está un cuate que está condenado a muerte, que tiene algún problema, no te dicen bien qué es, pero que es un cuate que es un asesino en serie y está ya condenado a la muerte. Y por otro lado te plantean un escenario donde de manera causal llegan varios desconocidos y por situaciones diversas a un motel. Está un chofer que trae a una actriz, está una pareja, bueno, un matrimonio que viene el hijo, el esposo y la esposa, está el
el policía que a otro ex convicto lo está transportando, está la prostituta y está la pareja de recién casados, ¿no? Que son los que llegan todos, te digo, circunstancialmente a este motel, ¿no? En medio de... A eso me recordaba mucho a veces Psicosis, o sea, como que el ambiente un poquito... una sensación parecida, pero obviamente con muchos más personajes. Y la trama va girando en torno a dos cosas, ¿no? A la historia de este asesino en serie que está condenado a muerte, y a la historia de este grupo de personas que de manera causal pues están en este hotel, ¿no? Y que no saben... Todos tienen distintos motivos por el cual llegaron ahí, pero también ninguno puede salir de ahí porque hay una tormenta que cortó literalmente los caminos, lo cual los obliga a estar encerrados. A permanecer. Entonces la película se empieza a ir por un giro o por un entorno pues, un poco de thriller policíaco, ¿sí? Porque lo primero que sucede es que hay un asesinato, matan a la actriz, aparece su cabeza en una lavadora, y de ahí se empieza a ir como por un giro medio, te digo, con una sensación medio de thriller policíaco, ¿no? Pero empieza a tomar giros medio sobrenaturales en algún punto, porque pues, empieza a haber una serie de asesinatos que son inexplicables, ¿no? Y la película tiene como muchos MacGuffins que te van distrayendo hacia por dónde va, que en algún punto piensas que es una cuestión sobrenatural, en algún punto piensas que sí es un thriller, en algún punto piensas que es un asesino en serie, y eventualmente todo se va acomodando, ¿no? Y a la parte, digo, la historia de este otro asesino que de una u otra manera tú lo ligas porque te dicen que van a transportar y que va a llegar este asesino, y a lo mejor tú primero piensas que es el asesino que llevan, al que van a juzgar, porque abrieron una audiencia donde el asesino va a ser juzgado o apelar a ver si pueden perdonarle la pena capital, ¿no? Y eventualmente cada uno de estos asesinatos y cada una de las muertes va detonando nuevas pistas, ¿no? Hay un punto de inflexión en la película donde una de las chicas, que es la prostituta, él plantea, ¿no? Y hace referencia a una película donde dice, pues es que vi tal película y pues resulta que a lo mejor todo esto está maquinado de tal manera y algo en común tienen los personajes por lo cual estamos aquí todos, ¿no? Y ahí es donde viene uno de los primeros punch, que es que logran darse cuenta que todos tienen exactamente la misma fecha de nacimiento. Los que ya murieron y los que siguen vivos tienen la misma fecha de nacimiento, y casualmente sus nombres y sus direcciones están vinculados con estados de Estados Unidos, ¿no? Como que tienen esas peculiaridades, esas particularidades, ¿no? Y te siguen haciendo MacGuffin, ¿no? Llega un punto en donde la historia del que atiende el hotel resulta que era un cuate que perdió dinero en Las Vegas y que llegó ahí circunstancialmente y se encontró con el cuerpo del que atendía y el güey estaba quebrado, entonces decidió suplantar la identidad y después piensan que él es el asesino. Entonces la película da como muchos giros en ese aspecto, ¿no? De que no sabes bien hacia dónde va, no sabes bien qué es lo que está pasando, hasta que llega un punto donde te vinculan con el asesino que están del otro lado, ¿no? No sé si quieras platicar de esa parte. Pues lo que pasa aquí, yo les voy a ser honestos, pues escuchas, esta película tiene mucho que la vi, en realidad, y ahora que dimos vuelta a estas, ya no tuve tiempo de revisarla otra vez, entonces me acuerdo muy muy vagamente, pero de lo que sí me acuerdo es eso, es esa, pues como esa sensación que te da también al ser todo lo que se desarrolla, todo se desarrolla en el hotel, dentro de las instalaciones del hotel, entonces todo se vuelve muy claustrofóbico de cierta manera, porque pues todo es en las habitaciones, en los pequeños pasillos, en la recepción. De hecho, incluso podría llegarse a confundir, como dices y bien mencionas, con un thriller, pegándole un poquito al horror, ¿no? Y bueno, las muertes, como dices, empiezan a suceder uno a uno, como si de pronto hubiera un slasher por ahí suelto. Y vuelve a ser esto que mencionas, otro de estos MacGuffins que te distrae y que te lleva por otro lado, que no es el que tiene digamos la verdadera razón o el motivo de los sucesos, ¿no? Ahora, aquí lo que ya no me acuerdo muy bien y quisiera que me aclararas es, las personas, todas las que fallecen, también tienen que ver con estos datos que nos diste de los nombres y de las edades, sí, y la fecha de nacimiento. Sí, aquí lo que sucede son dos giros de tuerca que van vinculados uno tras otro, ¿no? El primero de ellos es que te plantea que todo lo que tú viste en la película
es obra de la mente del asesino que está siendo juzgado. ¿Por qué? Porque el asesino tiene un delirio de múltiple personalidad. Entonces tienen estas 10 personalidades, claro, que son los 10 que están en este hotel. Por eso nacieron todos la misma fecha. Y por eso tienen vinculados con los nombres de los o sea, él como que los nombró en función a los estados o a distintos lugares de Estados Unidos, y todos les puso la misma fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque todos vienen o nacen de la misma persona, simplemente con distintos años, claro, de diferencia, ¿no? Entonces esta persona, en este delirio de múltiple personalidad, cada una de sus personalidades le da un motivo, una razón, una historia. Está el que te digo que es la pareja, que es el papá, la mamá, y está el niño, o sea, hay un niño dentro de las personalidades, está un papá que es un padrastro, de hecho, está la mamá que fue abandonada, está la que es una prostituta, está el que es el de la limusina, o sea, el conductor de limusina, que es John Cusack, sí, que es como el principal. Es como, ajá. Resulta que trae un pasado donde él fue un policía y se enfrentó a un caso y por ahí quedó medio traumado y está logrando recuperarse de... Está Ray Liotta, que él es el policía que lleva a encarcelar al otro asesino, pero después te plantean en la historia que los dos son presidiarios y se escaparon de los que los llevaban en custodiados, y uno se hizo pasar por el policía y el otro por el presidiario. Está la pareja recién casada, que traen un conflicto de que la chava le hizo creer al cuate que estaba embarazada para que se casara. O sea, te hace ver que cada uno de esos 10 personajes que están inmiscuidos en ese motel forman parte de las personalidades de este asesino. Y todo lo que sucede en la trama está sucediendo en la cabeza del asesino. Y lo que está haciendo este asesino es matar a cada una de esas personalidades, porque sabe inconscientemente que conforme las vaya matando, va a poder probar que fueron otras las personalidades que mataron o que ejecutaron los asesinatos de los cuales lo están inculpando, porque literalmente el cuate tiene ya cadena perpetua, condena a muerte por 6 asesinatos. Entonces el psicólogo de este cuate, que es Alfred Molina, lo que está argumentando hacia la defensa, como parte de la defensa, es que las otras personalidades ya no existen, las que hicieron que matara se han desvanecido. Entonces la película va dando un punto hasta el cual John Cusack, que es como el héroe en la película, logra matar al que tú piensas que es el asesino, de tal manera que solamente quedan 2 personalidades vivas. La chica, que es la prostituta, que en el argumento de la película es: yo quiero mejorar y quiero dejar esta vida de prostitución, y compré una casa en una granja y voy a dedicarme a cultivar naranjas y cosas por el estilo. Y el niño queda huérfano porque pues murió su mamá y su papá, que eran también parte de sus personalidades. Entonces quedan como que las 2 personalidades, podríamos decir, más indefensas, porque todas las demás han muerto, ¿no? Entonces, cuando empiezan a dar esos argumentos, la defensa logra a que apelen y que logren perdonarle la vida. Simplemente lo van a encerrar en una institución psiquiátrica, pero le logran perdonar la vida, porque ya les comprobó que en este delirio de múltiple personalidad, esas personalidades ya han muerto o ya quedaron atrás, ¿no? Y el segundo giro de tuerca es que cuando todo parece que ya se arregló con estas 2 personalidades que están vivas, resulta que el verdadero asesino es el niño. El niño era el que realmente mataba y era el que realmente ejecutaba cada uno de los asesinatos. Y ahora sí que te hacen los flashbacks de cómo mató a cada una de las personas, ¿no? Y que realmente nunca lo ves tú como espectador. O sea, nunca ves que simplemente aparecen los cuerpos, pero nunca viste cómo los mataron. Incluso a su propia madre la mata el niño, ¿no? Entonces, el giro tenebroso al final es que cuando el psicólogo, el doctor que lo está atendiendo, lo va llevando al instituto, y él súper confiado de que ya está curado porque las personalidades homicidas han muerto, resulta que no, que es el niño, y literalmente lo ahorca, ¿no? Lo ahorca en el carro, y pues la personalidad del niño termina matando a la prostituta, que en este caso lo simula como que es el doctor, y pues la personalidad que queda viva es la del niño, que es el verdadero asesino. Entonces, esta película, me acuerdo cuando yo la vi, me gustó mucho ese juego de thriller psicológico, de que también es mañosa en ese aspecto, ¿no? Te va planteando toda una historia, pero ese de que todo esto que tú viste
se desarrolló en la cabeza de este cuate, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Que es donde viene el giro principal, ¿no? Realmente tú estuviste viendo o estuviste viviendo todo lo que aconteció en la cabeza del cuate, ¿no? Claro. Y no sé, como que te hace preguntarte un poquito, y ya lo platicábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, si existe realmente ese delirio de múltiple personalidad, por ahí hay... yo he leído cosas que sí lo afirman y he leído otras cosas que dicen que pues, es imposible, que no se puede. Pero cómo tu cabeza o cómo la cabeza de este cuate pudiera generarse tantas cosas, ¿no? Claro. Y literalmente, o sea, se cambia de personalidad de un momento a otro. Tipo lo que pasa con Split. Así, tal cual. De hecho, cuando yo vi Split dije, eso me suena de sí, fíjate que la única diferencia con Split, o la gran diferencia, y creo que fue el mayor éxito de Split, es que bien lo mencionas, cuando vemos a un personaje que tiene personalidades múltiples o que tiene alter egos, sabemos que es la misma persona, o en algún punto de la película nos enteramos que es la misma persona, pero está interpretado por otro actor, ¿no? A diferencia de Split, fue el mismo actor, muy claramente, nos dice, tengo estas personalidades, y lo vemos actuar las 5, 10, 12, creo que nunca actuó a las 20 y tantas, ¿no? Pero bueno, creo que fue lo que le dio ese granito, ese punch extra a Split, y qué bueno que Split nos llegó en una época donde la mercadotecnia hizo lo suyo, ¿no? Porque yo me acuerdo de cómo vendieron la película, entonces... muy diferente a Identity, que Identity, insisto, ya la he visto, tiene mucho que no la veo, pero me la volviste a antojar, o sea, ahorita ya me la super vendiste. Sí. Y sí, o sea, sí la voy a ver, prometo verla. Es una vez que dices, es underground. Totalmente. Tiene a John Cusack, que John Cusack creo que es un buen actor, pero tú lo ubicas en papeles comedia romántica. Por ahí tiene 1408, que es la de Stephen King del hotel famoso. Y esta que sí caen un poquito más en lo paranormal, thriller, pero pues tiene cosas como Serendipity o High Fidelity, que totalmente romántico el asunto, ¿no? Exacto. Pero tiene a Ray Liotta, que Ray Liotta también creo que es un actor que siempre se quedó o sea, con un cierto renombre, pero siempre hizo... Sí. Nunca fue totalmente reconocido como yo pensaría que debiera de haber alcanzado los niveles, porque trabajó con muy buenos directores. Y tiene por ahí otro reparto, tiene a Alfred Molina, y tiene otros actores que son de los clásicos que ubicas, pero no sabes cómo se llaman. Exacto. Sabes que los has visto en otro lado, ¿no? Pero sí es una película buena, ¿no? La verdad es que yo me la topé así igual sin esperar nada, y me quedó un grato sabor al ver este giro final de tuerca, ¿sí? ¿No? Y se me hizo buena para incluirla dentro de estas recomendaciones. Sí, no, muy buena recomendación. Y si te parece, pasemos a la última, claro, La raíz del miedo, de 1996, también dirigida por un tal Gregory Hoblit, que fíjate que entre sus películas tiene por ahí Poseídos, que es con Denzel Washington, medio paranormal, un poco lenta. Sí. Tiene una que se llama Frequency, que me parece que plantea una Frequency es buena. Sí, plantea una ay, se me frita la palabra. Una idea primordial. Una línea de tiempo. Sí, muy interesante, que es que un personaje, por azares del destino y de algunas cosas medio paranormales, puede comunicarse con su papá, que falleció 30 años en el pasado, ¿no? O 20 años en el pasado. Entonces digamos que por radio se comunica con su papá, y luego sucede unos acontecimientos donde cambian la línea de tiempo, y pues bueno, tienen que luchar con esas consecuencias, ¿no? Sí. Me parece muy interesante esa película. Tiene otra que se llama Hearts War, que no recuerdo bien el título en español, que es con Bruce Willis, y es en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración. Montan todo un juicio para enjuiciar a un par de soldados, y bueno, toda la trama lleva a un escape de esta prisión, pero bueno, lo primordial es cómo se desarrolla el juicio y la investigación, porque nos lleva mucho a esta que vamos a hablar ahorita, que es La raíz del miedo. ¿Y qué es eso, no? Que es una película de abogados, básicamente, es una película de un juicio. Pues sí, es un drama judicial con un poquito de thriller, y que empieza con un asesinato también pues muy cruel en realidad. Pero tú como espectador lo justificas completamente. Claro. Bueno, lo justificas un poquito después, conforme va avanzando. Sí. Porque bueno, resulta que empiezan a perseguir a un sospechoso, y resulta que el sospechoso, mencionabas hace un ratito, es Edward Norton. Que Edward Norton aquí se ve muy jovencito. De hecho, el personaje en teoría tiene 19 años. Creo que para ese momento ya tenía 26. Entonces, pues digo, cuestiones de caracterización y todo. Además estaba muy delgado. Sí pareciera que es como muy chico, ¿no?
Entonces, como dices, quizá no es su ópera prima, quizá no es su primera película, pero sí es la primera con un papel protagónico. Y resulta que pues este chico que detienen como, porque incluso pues casi lo agarran con las manos en la masa, ¿no? Está cubierto de sangre, salió huyendo de la escena del crimen. Y bueno, cuando por fin lo atrapan, pues resulta que es un chico muy tímido, es un chico miedoso que incluso tartamudea y que no crees que sea capaz, ¿no? de haber realizado un crimen tan atroz, ¿no? Porque el crimen es básicamente que asesinan a un arzobispo de la Iglesia Católica en Chicago. Y por otro lado tenemos a Richard Gere, que es nuestro personaje principal, que bueno, venía siendo un galán de Hollywood en varias películas, venía siendo ya un actor bastante reconocido y que aquí... Ya había hecho Pretty Woman, ¿no? Ya había hecho Pretty Woman, así es, sí. Y aquí encarna a un abogado pues bastante soberbio, digamos, un abogado que le gusta la farándula, que le gusta hacerse notar y que pues toma el caso, porque este es un caso notorio, ¿no? Ahora... es un abogado con unos entredichos morales, la verdad es que bastante dudosos, porque él se dedica a defender criminales, ¿no? Entonces, te lo plantean desde un inicio y él dice, sean culpables o inocentes, a mí no me importa, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer mi trabajo y pues te voy a conseguir el mejor trato con la corte, ¿no? Y a eso se dedica básicamente. Entonces, pues por seguirse haciendo de renombre, toma este caso. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Porque viene un momento donde Richard Gere, a pesar de toda su experiencia, y gracias a la gran actuación que tiene aquí Edward Norton, lo hace creer que es inocente, ¿no? Y de hecho, a pesar de que literal lo agarraron en la escena del crimen y todo, a ti como espectador te hace dudar, ¿no? Porque hay un punto del argumento donde Edward Norton dice, es que yo me desmayé y cuando desperté lo único que vi fue a una persona que no alcancé a reconocer encima del arzobispo y salí corriendo, ¿no? Entonces, pues ese es como el argumento, ¿no? Que pareciera que hubo un tercer implicado. Y se viene todo el desarrollo de este juicio, que también es muy, muy interesante porque utilizan términos que nos encantan ver en las películas de abogados de Estados juicio, Unidos, ¿no? Sí. Sí, como dices, aquí ahora sí se van a invertir los papeles porque esta fue la que ya no me alcanzó tiempo de ver. Sí, esa tiene bastante tiempo que la vi, la estuve buscando para volver a verla, pues no la encontré a la mano. Pero sí, como dices, o sea, todo el esquema gira mucho en torno a este abogado que sabes que vende su alma al diablo, porque al final del día a él no le importa la justicia, a él lo que le importa es hacer el mejor trato, ¿no? Claro. Y te pone a este personaje que a todas luces parece que es el que ejecutó este acto o este homicidio, pero tú también como espectador, conforme va avanzando la película, te van dando elementos para dudar de si realmente él fue, ¿no? Sobre todo la personalidad, como dices, o sea, la actuación de Edward Norton, la verdad es que te crea una persona totalmente frágil, una persona temerosa, una persona que no se atrevería a matar una mosca, y el abogado poco a poco va cayendo en esa misma sensación, ¿no? Hasta que llega un punto en el que pues realmente se convence y lo defiende. Sin mal no recuerdo, creo que sí hay una escena donde él como que sí lo confronta, ¿no? Y Edward Norton le dice, yo soy inocente, yo no lo hice, o sea, ¿sí? Créeme que yo no lo hice, ¿no? Entonces va girando mucho en torno a eso, como buen de abogados, pues hay obviamente confrontaciones directamente con los jueces, en las cuales empiezan las argumentaciones, y ves que este abogado empieza a poner un poco de empatía y un poco de humanidad en él, porque como que se lo gana, como que deja su lado de abogado desalmado y realmente le cree, y realmente lo defiende pensando y tomando el rol de que él es inocente, ¿no? O sea, él le cree y se convierte en su aliado para echarlo, para defenderlo, ¿no? Así es. Y ahí es donde viene la parte final, ¿no? Ese giro que creo que le da nombre a la raíz, a la película, ¿no? Totalmente. Sí, que en realidad este giro nos lo muestran ya muy avanzada la película, porque primero nos lo hacen, de hecho es un doble giro, digamos que es un giro que va y que viene, porque realmente lo que sucede es que, pues ya en este afán de defenderlo, pues Richard Gere está desesperado, ¿no? Porque está perdiendo el caso, porque no tiene más recursos para defenderlo, hasta que, pues en una escena un poquito casual, Edward Norton está siendo también analizado por una psiquiatra, y en una escena un poquito casual lo ponen bajo presión
y resulta que surge una segunda personalidad, ¿no? Y volvemos con lo de las personalidades múltiples, ¿no? Resulta que sale una segunda personalidad que se hace llamar Roy y él abiertamente dice, sí, yo maté al arzobispo por esto, por esto y por esto, y también la parte por la que mató al arzobispo, que es lo que dice, está bastante justificado, la verdad, pero cabe mencionar que la fiscalía, los que están acusando a Edward Norton, no tenían ni idea, ¿no? De lo que estaba pasando. Entonces, pues se vuelve un poquito parte de la trama de los abogados de presento las pruebas, no las presento, me conviene, no me conviene. Bueno, en fin, sale esta segunda personalidad y entonces esto es lo que finalmente hace que Richard Gere gane el juicio, ¿no? Y que lo declaren inocente por una incapacidad mental, ¿no? Y viene el giro de tuerca de regreso después, ¿no? Porque pues ya una vez que... Ahora, la escena donde demuestran la inocencia por medio de la incapacidad mental es muy, muy interesante porque es de en pleno juicio. Richard Gere, por medio de ciertos trucos, le pone una trampa a la fiscal para que la fiscal presione a Edward Norton a tal grado que hace salir la personalidad de Roy. Y bueno, pues ahí ya descubren que pues sí está loco y bueno, vamos a mandarlo más bien a una institución mental porque necesita ayuda, ¿no? Y luego viene el giro de regreso, ¿no? Donde pues Richard Gere se enfrenta de nuevo a este personaje que en teoría ya recuperó su lucidez. Su personalidad, la principal, la que es la original. Y en el diálogo le hace una pequeña, digamos que le tira ahí un buscapiés, ¿no? Y Richard Gere como que no lo agarra primero y después dice, un momento. ¿Tú cómo supiste de eso, no? Simpson, un momento. Sí, así de, ¿y tú cómo supiste de eso? Se supone que te desmayas cuando pasan estas cosas, ¿no? Y entonces ya viene la revelación donde en realidad el personaje tímido jamás existió, ¿no? Y en realidad jamás existió una personalidad múltiple, ¿no? Ni alterna. O sea, en realidad era este tipo siempre había sido un asesino a sangre fría, que en realidad no era la primera vez que mataba, porque nos mencionan que ya había matado a otro personaje, y y bueno, Richard Gere se queda con esta idea de puta, o sea, sí, me engañaron totalmente, acabo de sacar a un asesino de la cárcel prácticamente. Y ahí donde te digo que él sufre esta transformación, ¿no? O sea, su yo anterior desalmado o sin el más mínimo resquicio de conciencia no hubiera sentido nada, ¿no? Porque al final del día su cometido era liberarlo, pero ahí es donde viene el golpe para él, ¿no? Porque es donde realmente logró de una manera sentimental o de una manera empática querer defenderlo, porque se le nota que él llega a un punto en que le cree y lejos de mantener su prestigio, la actuación se ve por el lado de que él se compromete con él y realmente sabe que van a mandar un chavo o un chico que no debe de ser juzgado o que no debe de pagar esa pena, ¿no? Y que al final le vieron la cara, ¿no? O sea, cuando tiene este giro al final es la cara de Richard Gere, híjole, me vieron la cara completamente, me bailaron sabroso, como dicen, perdiste contra el mejor. Contra el mejor. Escena de los Simpsons de te bailaron sabroso y perdiste contra el mejor. Así es la cara de él, ¿no? Y creo que el nombre la película toma el nombre de esa sensación de la maldad que puede haber pura dentro de una persona, ¿no? Y cómo se escuda en una personalidad totalmente frágil, ¿no? Haciendo referencia a lo que veíamos del personaje de Kevin Spacey, ¿no? O sea, completamente se hace pasar por alguien que no es real o que no es su verdadera personalidad y que pues al final se sale con la suya, ¿no? Y pues aunque queda en una institución mental, no queda del todo, o bueno, va a tener esta terapia, no queda del todo en la cárcel, ¿no? Y sabe Richard Gere que ahora no puede él argumentar otra cosa, porque pues él fue el que lo defendió, ¿no? Fue el que argumentó todo para sacarlo y ahora pues él no puede hacer nada, ¿no? Porque pues iría en contra de todo lo que él defendió, ¿no? Y va en contra de toda su carrera, ¿no? Así es. La verdad es que es una película bien, bien entretenida. Si a ustedes les gustan estos dramas de abogados, que son muy interesantes, tipo Cuestión de Honor, la otra, la de Hombres de Honor, ¿no? También con Cuba Gooding Jr. Tribunal en fuga, ¿no? Algo así. Algo así, ajá, exactamente. Tribunal en fuga. Son películas también bastante interesantes. Son de esas películas que son de esas películas que digamos, si los juicios fueran así, estaría bien padre asistir a uno, ¿no? Estaría bien padre asistir y estaría bien padre ser abogado, ¿no? Claro, sí, porque yo nada más con decir objeción
No, ese tipo de cosas, la verdad que nos han enseñado estas películas y lo hacen muy interesante y bueno, pues cierra con este final que es bien interesante y volvemos a lo mismo. Es una película que no es lo que parece, ¿no? Que termina siendo otra cosa totalmente. Sí. La verdad es que también es una buena recomendación si no la han visto. Noventera totalmente. Totalmente. Como les digo, cuando se topen a Edward Norton de esa edad o como se ve aparentando esa edad, a mí cuando yo lo vi me quedé así, órale, y eso lo vi hace como 10 años. Sí. Entonces imagínate ver al Edward Norton de ahora con respecto a ese, y después puedes ver American Story, Americana X, y dices, wow, qué cambio, qué rango actoral tiene este tipo, ¿no? Sí, totalmente. Pero sí, es una muy buena recomendación ahí para los que no la hayan visto. Digo, no pude verla, pero ya como dices ahora, ya se me antojó, porque hay varias cosillas que tenía ahí medio nublosas, pero la volveré a ver para volver a aclarar todo. Definitivamente. Todas estas películas que platicamos en este par de episodios, la verdad es que son muy buenas. Vayan a echarles un ojo cuando puedan. Volvimos a extendernos un poquito más. Ya veremos cómo lo acomodamos esto en la transmisión. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. Si llegaron hasta este punto de escucharnos hablar sobre estas películas que nos apasionan, de verdad muchísimas gracias. Omar, muchísimas gracias de nuevo por pues por volverme a contactar para hacer esta participación y volver a hablar de estas películas. Y bueno, ojalá que sea la segunda de muchas participaciones que tengas acá en 4 DeLoreans. No, gracias a ti. Sí, claro, yo puestísimo. La verdad es que me gusta mucho hablar de estos temas. El cine me apasiona bastante. Como se dice, para cerrar, una que se quedó ahí que pues no es que valga la pena o no profundizar en, pero creo que también una de las primeras que le dio auge a todo este tema de los giros de tuerca, y para mí se me hace uno de los mejores, sí, es El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, correcto. En los 60s, ese giro final, y que igual la vuelves a ver y te vas dando cuenta que te fueron poniendo las pistas de lo que verdaderamente sucedió. Correcto. Pero cuando la vuelves a ver, o cuando la ves la primera vez, y esa escena de la Estatua de la Libertad, parodiada en Los Simpsons también, sí, y en muchos otros lados, y de ahí se detonó toda una franquicia. Las demás películas ya no son tan impactantes ni tan buenas, y después hicieron los reboots, ya más así como llegamos los humanos a ese punto. Pero la primera, la original, creo que es una gran película para su tiempo, y ha envejecido creo que relativamente bien, o sea, los maquillajes creo que son aceptables a comparación de lo que vemos hoy en día. Pero si no la han visto y la ves por primera vez y te topas con ese final, también es como escabroso, ¿no? Así de, bueno, la única opción que tú tenías de regresar a tu planeta, y por lo cual el personaje principal estuvo luchando para regresar, y que al final te das cuenta que no hay que regresar a ningún lado porque estás en la Tierra, simplemente es que los simios tomaron el control y los humanos perdieron ese control de la Tierra, y la civilización que tú conociste desapareció muchos siglos atrás. Pues sí es un final impactante, ¿no? Y me supongo que en aquel entonces ha de haber sido wow. Yo cuando la vi también tenía como unos 8 años, 9 años cuando la vi. De primera mano como que no entendí bien, o sea, dije, ¿qué la estatua qué? O sea, ¿qué pasó? Ya no entendí, ¿no? Sí. Y me acuerdo que mi papá me dijo, pues es que está en la Tierra, pero pues ya la Tierra, los humanos desaparecieron, los simios son los que dominan, ¿no? Y te quedas así como de, ouch. Entonces era como comentarla también, ¿no? O sea, creo que es una de las que también tiene un gran giro de tuerca. Y pues ya igual para cerrar, agradecer el espacio, la oportunidad. Digo, yo me encanta hablar de esto. Por ahí tenemos una con Penny que propuso, que estoy completamente puestísimo, ahí de cierta trilogía de un hombre enmascarado y capa que sale a compartir el crimen por las noches. Ajá, con Poli, perdón. Que la propuso por ahí. Estoy puestísimo para eso me encantaría hacerlo. Y cualquier cosa de cine, ahí estamos puestos, ¿no? En futuras invitaciones o futuras propuestas. Tremendo, no, sí. Muchísimas gracias. Nada más para completar el comentario del Planeta de los Simios. Es una película, ya mencionabas, ha envejecido bien, los maquillajes son de reconocerse. Y fíjense mucho en la banda sonora y en la música. Es una película que te inquieta desde el primer minuto, pero por eso te envuelve en un ambiente musical al cual no estás acostumbrado, y por eso se vuelve incómoda. Y para muestra también, vayan, sigan ahorita a YouTube y busquen la escena de la cacería de humanos. Es brutal como esa mezcla de tambores y un cuerno de batalla. La verdad es que es eso, es una película bien incómoda de pronto de ver, y cierra con este final, que qué más incómodo que decir chin.
desaparecimos del planeta, ¿no? Nos extinguimos, ahora sí nos extinguimos, nos acabamos el planeta. Así es. Y se lo dejamos a los primates, ¿no? Así es. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Está pendiente entonces ese episodio de este héroe enmascarado del que queremos hablar. Nos ponemos de acuerdo y nos organizamos para poderlo hacer. Espero que sea pronto en próximas semanas. Y de nuevo, pues escuches, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Pues ya saben, únanse a las redes de 4 DeLoreans, 4 con número de DeLoreans, así como se escuchan. Omar, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? En Facebook estoy como OmiWK. En Twitter estoy como IMBader9, por ahí. Y principalmente es donde ando. Ahí ando posteando memes y diciendo cosas de cine. Perfecto, súper bien. Bueno, pues ya saben, yo soy Eric Motelet, @EricMotelet en todas las redes sociales. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que para cuando salga este episodio se haya acabado la pandemia y todo quede en meros recuerdos y en un recuento de todos los memes que han salido y que han estado a la orden del día y no han parado, de verdad. Espero que todos se encuentren bien, que todos hayan salido muy bien de esta pandemia. Y pues bueno, ojalá que ya estemos bien en un futuro podcast cuando estemos escuchando esta transmisión. Omar, de nuevo, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de regreso y muchas gracias a todos por escucharnos sobre todo. Pues nada, nos escuchamos el próximo martes. Aquí viene el cierre con el musical de Dr. Seuss. He can talk, I can sing. Exactamente. Totalmente. Así tienes que cerrar Así cerrará. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos. Adiós a todos. Bye. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Sigan escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.